para contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Es una verdadera alegría volvernos a encontrar para que juntos hagamos este momento de oración, la lectura orante de la palabra de Dios que llamamos Lectio Divina en medio de nuestras comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar hoy la ficha número 7 de nuestro fichero de las cartas paulinas, este fichero que nos ha venido acompañando a lo largo de estos últimos 2 años en medio de nuestra diócesis. La ficha 7 se titula Dios encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia con todos. Tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículos del 16 al 32. Los invito para que con el canto y la oración nos abramos a la luz del Espíritu para que escuchemos posteriormente con mucha atención la proclamación del texto. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Espíritu Santo, que llenas el universo, tú pones al alcance de nuestra fragilidad humana estos valores del Evangelio, la bondad del corazón, el perdón, la compasión. Espíritu Santo, tú tienes para todos nosotros una llamada. Por eso, ven a preparar nuestros corazones para que podamos descubrir lo que esperas de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, solemnemente, escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Pongamos mucha atención en este símbolo que el apóstol elige para mostrarnos la palabra de Dios. Si la primicia es santa, también lo será toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es cierto que algunas de las ramas fueron cortadas, pero tú, olivo sin cultivar,
fuiste injertado en vez de ellas, y ahora compartes la raíz y la savia del olivo. No desprecies esas ramas, y si te crees mejor, recuerda que tú no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Puede que digas, esas ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por causa de su incredulidad. En cambio, tú te mantienes gracias a la fe. Así que no seas arrogante, más bien respeta a Dios, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Considera, pues, tanto la bondad de Dios como su severidad. Severo con los que cayeron, en cambio, bondadoso contigo, siempre que permanezcas en la bondad, porque de lo contrario, tú también serás arrancado. Y si los israelitas no permanecen en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste arrancado de un olivo sin cultivar, al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con mayor razón ellos, que son de la misma naturaleza, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que ustedes no presuman de sabios. La obstinación de una parte de Israel permanecerá, hasta que la totalidad de los que no son judíos se incorpore. Y cuando esto suceda, todo Israel se salvará, como afirma la Escritura. Vendrá de Sión el liberador y alejará las impiedades de Jacob, y esta será mi alianza con ellos cuando haya quitado sus pecados. En lo que respecta al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para ventaja de ustedes, pero en lo que respecta a la elección, son amados de Dios en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y así como en otro tiempo ustedes se rebelaron contra Dios, ahora con ocasión de rebeldía de los israelitas, ustedes han recibido misericordia. Y si ellos son ahora rebeldes, es solo para que ustedes sean tratados con misericordia y para que a su vez ellos también reciban de Dios misericordia. Así, Dios encerró a todos en la rebeldía para poder tener misericordia de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado esta parábola, podríamos decirlo así, que el apóstol Pablo coloca para mostrar un mensaje tanto al pueblo de Israel como a aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, con este símbolo que aparece del olivo. Y precisamente la imagen que es como portada de nuestra ficha ya nos muestra en sí mismo el gran mensaje de este texto, que podría parecer al inicio complicado, pero que habría que entender algo de manera muy sencilla. Dios eligió a un pueblo para revelársele, para dársele a conocer, y para que, conociendo a Dios, ese pueblo asumiera la misión de comunicarlo a todos los demás pueblos. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. Y todo comenzó con este llamado a aquel patriarca, Abraham, al que llama para que salga de su tierra, para que deje su parentela y para que pueda formar un nuevo pueblo. A partir de ahí, la vida de los patriarcas, la estancia del pueblo en Egipto, la liberación portentosa por parte de Moisés, se constituyeron para el pueblo la presencia de Dios en medio de ellos a lo largo de toda su historia. Pero cuando una vez llegó la plenitud de los tiempos, es decir, la manifestación plena y total de parte de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, encarnándose y además a través de su vida pública mostrando el rostro misericordioso del Padre, fue el pueblo de Israel
el que no quiso seguir la voz de Jesús. Y entonces, cuando ocurre el acontecimiento de Pentecostés, el Señor envía a todos sus discípulos y apóstoles a comunicar el reino de Dios, su llegada, su plenitud, el cual Jesucristo había abierto las puertas para manifestarlo. Entonces, el apóstol Pablo aparece en escena y él entiende por revelación de Jesucristo mismo que no solamente está llamado a comunicar la salvación al pueblo de Israel, sino que está llamado a comunicarla a todos los pueblos, los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos, todos aquellos que no solo no vivían en Israel, sino que no pertenecían por su religiosidad al pueblo. De esto precisamente es el llamado que el apóstol hoy hace en este texto de su carta, para decirles a aquellos que han aceptado ahora el Evangelio, que son paganos, no vayan ustedes a cometer el mismo error que Israel, de rechazar a Jesucristo el Señor. Pero no vayan a creer que ahora son ustedes los elegidos y que Dios ha despreciado al pueblo de Israel. Para nada. Por eso, el pueblo de Israel sigue siendo llamado para conocer a Jesucristo, para amarlo, para descubrir en Él la plenitud de la revelación. Este símbolo del olivo es del que Pablo va a hablar, donde dirá que este tronco que ha sido arrancado puede ser vuelto a injertar, refiriéndose al pueblo de Israel, y que aquellos que hoy son parte de este olivo, que han recibido la savia, la sabiduría, la bondad y la misericordia de Dios, no vayan a caer en la tentación de creerse superiores a los demás y despreciar a aquellos que en su interior puedan tener una conversión, que en su interior puedan tener un cambio de vida. Esto que ocurrió en específico con esta situación en el pueblo de Israel también nos puede ocurrir hoy a nosotros. Muchos de los que estamos dentro de la iglesia podríamos considerarnos superiores a aquellos que no pertenecen a nuestros grupos, comunidades, a nuestros ministerios o servicios. Y podríamos así estar cerrando las puertas, estar excluyendo a aquellos que con un corazón que está en búsqueda de Dios puedan acercarse. Nosotros no podemos cerrar la puerta a nadie. Nosotros estamos llamados, como lo dirá el apóstol a los gentiles, a continuar la misión de anunciar la llegada del reino de Dios. Y esto es la misericordia que Dios tiene para con todos. Para con los que alguna vez recibieron el llamado y se alejaron. Para los que hoy pertenecemos y estamos tratando de seguir al Señor en fidelidad. Como también para aquellos que no conociendo al Señor hoy quieren acercarse a Él, conocerlo, amarlo, seguirlo. Nosotros estamos llamados a ser esas puertas o esas ventanas por las cuales se refleje desde la iglesia, desde el interior de la iglesia, la misericordia a aquellos que no la han experimentado o que habiéndola experimentado, hoy buscan nuevamente la misericordia de Dios. Hay mucho que seguir reflexionando en torno a esta palabra, pero me parece que el gran llamado del Señor es a convertirnos, no en un obstáculo para que los demás se acerquen a Dios, sino todo lo contrario, en un medio, en una posibilidad, en un llamado, en una apertura para que puedan regresar, para poder renovar su misericordia y su fidelidad en el seguimiento al Señor. Por eso los invito a que a la luz de esta palabra nosotros vayamos a la meditación de este texto y compartamos a la luz de estas preguntas qué nos dice a nosotros este texto del Evangelio. ¿Comprendemos que la promesa de salvación de la cual participamos no es algo que nos pertenezca solo a nosotros? ¿Hacemos oración para que todos los hombres del mundo podamos participar de la salvación en Cristo? ¿Nuestro compromiso por la salvación de todos se parece al de Pablo? Los invito para que en un momento de silencio nos dispongamos para que esta palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas y que con la oración
podamos también nosotros reconocer la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Los invito ahora a que nuestra oración la hagamos pidiéndole al Señor conocerlo y que conociéndolo lo podamos comunicar a los demás. Hoy de manera especial quiero invitarlos a hacer esta oración del Padre Antonio Chevrier, fundador de los Sacerdotes del Prado. Una oración bellísima que nos invita a reconocer la presencia de Cristo en medio de nosotros. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertará a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú, que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande que todas tus palabras sean luces que me iluminen, que me traigan hacia ti y que me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra que sé que viene del cielo. Quiero escucharla y meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. Así quiero invitarlos a todos ustedes a que, descubriendo el mensaje de la palabra de Dios, nos sintamos llamados a comunicarla a los demás. Nos experimentemos también sedientos de seguir recibiendo esta palabra e impulsados a compartir este amor y esta misericordia que nos viene de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hagamos vida a la palabra y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.